Hola, soy Alex, bienvenidos a un nuevo video. Y en este video vamos a estar hablando sobre el capítulo 2 de la temporada 4 de Fear the Walking Dead, Another Day in the Diamond. Les recomiendo que si no han visto el capítulo lo vean antes de ver este video, ya que va a contener spoilers. Así que comencemos. Y bueno, ya estamos aquí en el capítulo 2. Lo primero que les quiero comentar es de que para mí este capítulo se siente más como una premiere, ¿sí? Se siente más como un capítulo 1 que el capítulo anterior. Que de hecho, bueno, a pesar de que el capítulo anterior fue un excelente capítulo, yo lo veo más como la continuación del final de temporada 8 de The Walking Dead. ¿Sí? Fue como que una conexión más de ese tipo. Yo lo siento así. Y sin embargo, este capítulo, el capítulo 2, para mí se siente más como un capítulo 1, ¿sí? O la continuación de la historia de Fear, ¿sí? Ya que, bueno, el capítulo anterior se sentía más como que la continuación de la historia de Morgan. Y ese capítulo es como que la continuación de la historia de Fear. Y al final se hace la introducción, que fue donde nos quedamos en el capítulo anterior, que fue con la introducción de los personajes de Fear conociendo a Morgan, ¿sí? O encontrándose con Morgan, porque aún no lo conocen, pero más bien encontrándose con Morgan. Entonces, por ese motivo yo lo siento más que este fue un capítulo 1, ¿sí? Y bueno, a pesar, además, otra de las cosas que noté, no sé si ustedes también lo notaron, fueron varias ahí similitudes con la temporada 4 de The Walking Dead, con la premiere de la temporada 4, ¿sí? En el sentido de que hubo varias referencias o varios guiños en la historia, que bueno, ahorita vamos a estar hablando más de eso, pero eso es lo que yo lo sentí así el capítulo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede en este capítulo? Lo que vemos aquí el capítulo empieza en un modo de flashback, ¿sí? A lo que ha estado pasando con los personajes de Fear. Vemos cómo se han estado adaptando, cómo ahora están viviendo dentro de un estadio que ellos ya han adaptado. De hecho, mencionan ahí que ya tienen un año viviendo en ese estadio. Que bueno, todavía no sabemos cómo llegaron a ese estadio, pero desde que llegaron ahí ya ha pasado un año. Y ya han estado adaptando sus vidas, ya incluso ya tienen sus cosechas y ya tienen agua, tienen todo establecido. Entonces, que bueno, esto yo lo veo como que es la prisión de Fear. Sí, que es lo que les digo, las similitudes, porque si recuerdan en la temporada 4 de The Walking Dead era donde ya habían adaptado la prisión a tener más como que un ambiente de granja. Entonces, en este caso, en esta serie de Fear, lo están haciendo, están adaptándose la vida después del apocalipsis zombie en un estadio. Entonces ahí va la primera similitud, ¿no? Siento que esto es como que la prisión de Fear. Que bueno, podemos ahí ver también cómo Luciana ya está en el grupo de Madison, ya está con Nick otra vez. Y aunque no sabemos todavía cómo llegó ahí, pues ya podemos ver que se integra en ese grupo. De hecho, al principio del capítulo nos introduce a un nuevo personaje, que es esta pequeña niña que más adelante ahí tiene un desarrollo en la historia, que yo desde que vi el personaje y lo estaban desarrollando poco a poco, algo no se sentía bien. Sentía ahí como que algo estaba mal. Sentía como que ese escalofrío de que algo no está bien con esta niña. Y bueno, resultó que sí, pero bueno, ahorita estaríamos hablando más de eso. Vemos cómo están recorriendo, están preparándose para hacer una salida. Que bueno, en parte tiene que ver con haber encontrado a esta niña, ya que están tratando de encontrar a su grupo. Ya que, bueno, ella les da cierto tipo de indicaciones en dónde están. Sin embargo, bueno, aún así, a pesar de esto, Nick decide quedarse. Que es muy interesante ver esto, porque si recuerdan en temporadas anteriores, Nick, siempre que había que hacer algo fuera de la comunidad, Nick era el primero en apuntarse a la lista y ahora no. Entonces va a ser muy interesante ver qué fue lo que le pasó, qué fue
lo que hizo que ya no quisiera estar afuera. Que hay una mención ahí sobre algo de que cuando lo encontraron no estaba bien. Entonces a lo mejor hay un evento traumático que tuvo que ver, que bueno, a lo mejor se refiere a los eventos del final de temporada, pero tal vez no, tal vez se refiere a otro evento que pasó que, bueno, ya tal vez después lo podamos ver o nos hablen más sobre eso. Y bueno, una vez ya que salen a dar la vuelta para tratar de encontrar a los papás o tratar de encontrar sobrevivientes, vemos cómo llegan a un pueblo, que esta es otra de las referencias que yo sentí o otras de las similitudes con The Walking Dead, ya que bueno, si recuerdan en la premiere de la temporada 4 vemos cómo van al Big Spot y ahí suceden varias cosas, ¿no? Entonces aquí es lo que llegan a un pueblo pequeño o a un tipo de comunidad o algún tipo de tienda o es algo así, ¿no? Entonces vemos cómo están investigando en este lugar. Sin embargo, notamos que no hay, obviamente, bueno, no hay ninguna persona, pero lo importante es que no hay caminantes tampoco. Entonces, que ya después vemos por qué. Cuando están en este lugar, una de las Madison es sorprendida por una persona que es uno de los nuevos personajes, que es el personaje de Naomi, que bueno, intenta robar el auto de Madison, pero hay alguna confrontación ya que Madison logra alertar a los demás. Entonces asustada, ella trata de huir y se sube sobre uno de los tanques de agua, que bueno, ahí es donde ella se había estado quedando. Accidentalmente cae y vemos cómo está el tanque, están todos los caminantes de esa zona, o todos los caminantes que hubieran estado en esa zona están dentro de ese tanque. Entonces Madison entra a ayudarla y bueno, ya una vez de que pelean y derriban a estos caminantes, una vez ya afuera se menciona de que, bueno, ¿y quién los puso ahí? No pudieron entrar solos porque estaba cerrado el tanque. Entonces, ¿quién los puso ahí? Y bueno, ya después de eso Luciana se da cuenta o empieza a sospechar sobre esto y deciden regresar al estadio. Bueno, y también vemos dentro del estadio lo que está pasando con Nick y con Charlie. Charlie, este personaje, la niña que él se introdució en el principio del capítulo, vemos cómo están tratando de salvar los cultivos. Que bueno, algo que se me pasó a mencionarles es eso, que están teniendo problemas con los cultivos ya que hubo una plaga y está dañando este cultivo. Entonces vemos ahí como Charlie y Nick están tratando de recoger los cultivos dañados. Y vemos ahí como Charlie estaba con el walkie-talkie. Que bueno, ahí fue otra de las alertas rojas que dije, algo está haciendo esta niña, algo está haciendo. Bueno, entonces ya después vemos cómo se empiezan a preocupar, sobre todo Nick, de que no regresa el grupo de Madison. Madison, Alicia, Strand y Luciana. Y decide ir a buscarlos, pero cuando está camino a buscarlos, de hecho ni siquiera se aleja del estadio, está todavía dentro del estacionamiento del estadio. Y vemos cómo empieza a tener flashback de lo que pasó en el final de temporada 3. Entonces, el trauma que esto le causó. Entonces tiene un accidente y tiene una herida. Tiene una herida en la frente. Que en eso es cuando llega el grupo de vuelta. Y vemos cómo vemos cómo esto afectó a Nick. Que bueno, a pesar de que todavía no sabemos qué fue lo que pasó, sí podemos notar que fue algo muy fuerte. Ya una vez adentro, conocen al personaje de Naomi, se dan cuenta de que no es una mala persona, simplemente pues estaba asustada. Y vemos que Madison trata de reclutarla para el grupo, trata de que ella esté en el grupo del estadio.
Y ella está un poco indecisa, ¿no? Ya que, bueno, amenazó a Madison anteriormente, entonces no está segura de si es la mejor decisión o si debería de aceptarla, ¿no? Incluso a pesar de que sea una buena opción, no sabe si debería aceptarla debido a que se ve que siente esa culpa. Justo en ese momento vemos cómo empieza a llegar un grupo de autos, que esto fue lo que vimos en el avance, en el sneak peek de la semana anterior. Vimos este momento en el que están tratando de meter una camioneta que, bueno, ahora ya supimos que fue la camioneta que chocó Nick. La están tratando de meter al estadio nuevamente y vemos cómo llega un grupo de autos. Que bueno, son los mismos que habían dejado, nos damos cuenta que son los mismos que habían dejado la bandera que encontró Al en el capítulo anterior, ¿sí? Cuando estaban en el remolque, en las casas remolque, vimos que encontraron un letrero blanco con un número. Y bueno, ahora ya sabemos que son ellos los que los están dejando, que porque también dejaron uno en el lugar donde estaban buscando Madison a los papás de Charlie. Y bueno, llegan ellos, que bueno, ahí es donde nos introduce el personaje de Melvin, ¿sí? Que es este nuevo villano, que siento que él va a ser el villano de por lo menos esta primera parte de la temporada, ¿sí? No sabemos todavía si lo vayan a eliminar hasta el final de la temporada o a mediados, ¿sí? Que bueno, por lo que nos están diciendo o por lo que nos muestran, ellos son los responsables de cómo nos encontramos con Nick, Alicia, Luciana, Strand cuando conocen al grupo de Morgan, ¿sí? Ya que vemos que están en la calle, han estado en la calle, están sucios y bueno, sabemos que ya no están en el estadio, o por lo menos ahora, no sabemos todavía qué pasó en el estadio, si se destruyó o si ellos lo tienen ahí, si ellos lo tomaron. Entonces va a ser muy interesante ver ese aspecto. Vemos cómo amenazan a Madison, les dicen que se tienen que ir, les tienen que dar las cosas o simplemente se van a esperar hasta que mueran y les van a quitar todas sus cosas. Entonces Madison obviamente les dice que eso no va a pasar, que ellos no están dispuestos a regresar a la calle, ya que bueno, sea lo que haya pasado fue algo muy traumático, entonces ellos no están dispuestos a regresar. Y ahí es donde descubrimos porque Melvin empieza a decir que él ya sabe que están teniendo problemas con las cosechas y que sobre todo Nick debería de verificar los otros campos o las otras cosechas, la otra cosecha, porque cuando hay una plaga en una, por lo general hay plaga en otra. Entonces ahí es donde Madison dice, ¿tú cómo sabes que se llama Nick? Y es donde nos damos cuenta que Charlie, sí, esa niña había estado trabajando con ellos todo este tiempo. Ella fue la que les dijo dónde estaban, les dio información sobre el personal que había ahí, sobre las armas, sobre los cultivos, todo. Entonces esa niña, les dije que desde que la introducieron al capítulo algo no estaba bien con ella. Y bueno, ya nos dimos cuenta por qué. Porque pues está con el grupo de Melvin, ¿no? Con los buitres, así es como se llaman este grupo, los buitres. Que bueno, ahí es un consejo para si alguna vez hay un apocalipsis zombie. Si no conociste al niño antes del apocalipsis zombie, no confíes en él. Sí, hay que estarlo vigilando todo el tiempo porque no sabes con quién está hablando. Y sobre todo no le dejes un walkie-talkie. Bueno, ya una vez que se reveló que Charlie trabajaba para ellos, o que bueno, que estaba con ese grupo, todos se sorprenden, incluso Nick, ¿no? Sobre todo Nick, que era el que se había acercado más a ella. Y bueno, Madison pues les dice que no se van a ir y ellas siguen con su vida. De hecho, es otro día, amanece y ella sigue trabajando como si nada, o sea, como si nada estuviera pasando. Y hay una parte muy interesante donde Luciana había encontrado un libro para Charlie y va y se lo da, o bueno, lo deja fuera del camión donde estaba y Charlie se queda viendo, ¿no? Como que a lo mejor va a haber un cambio ahí de mentalidad de Charlie, ¿no? Pero pues va a tocar ver o esperarnos a qué es lo que sucede con ese grupo.
ya una vez que regresa siguen trabajando en el estadio, las cosas que hay que hacer para mantenerlo bien. Y bueno, ya después es donde nos adelantamos a cuando el grupo conoce a Morgan. ¿Sí? Vemos exactamente donde se quedó la semana pasada, cómo los tienen arrodillados y les están haciendo preguntas. Ellos les dicen que no tienen nada que esconder, que no son malos. Vemos cómo están revisando sus cosas. Los dulces, vemos ahí Nick que encuentra los dulces de John. Y luego es donde encuentran la cámara, también la cámara de Al. Y bueno, encuentran el letrero que Al había recogido de los remolques, que es lo que hace que Luciana piense que está con los buitres, que ahí es donde descubrimos su nombre, ya que ahí les dice que ellos son los malos, los buitres, que se estaba con ellos, a lo cual obviamente responden que no. Y Alicia les dice que si no están con ellos, pues los tienen que llevar a donde están. Y bueno, ahí es donde se acaba este capítulo. Que bueno, siento que fue un capítulo muy bien relacionado con llevarnos de dónde estaban los personajes de Fear a donde nos encontramos con Morgan. Ya que bueno, como les mencioné, el capítulo anterior fue la historia de Morgan, de avanzando de donde estaba en Alexandria hasta esa carretera donde se encuentra con el grupo de Fear. Y bueno, ahora fue el otro lado de la historia, del grupo de Fear. Que bueno, aún falta ahí todavía ese espacio de lo que sucede cuando llega el grupo de Melvin, ¿sí? Cuando llegan los buitres a cuando conocen a Morgan. Entonces falta ver esa historia que se va a ir llenando poco a poco en el transcurso de esos capítulos. Recuerden que esta primera parte van a ser 8 capítulos, como normalmente estamos acostumbrados en estas series. Y bueno, van a terminar alrededor de junio. Alrededor de junio, todavía no sé bien la fecha, pero van a ser ahí en junio. Sí, y bueno, ya regresaría probablemente un poco antes de que empiece The Walking Dead, ya que bueno, así sucedió la temporada pasada. O sea, hicieron este break, este corte, y regresó justo cuando, para terminar, empezaba la temporada 8 de The Walking Dead. Entonces probablemente va a ser así esta temporada, pero aún no hay un anuncio oficial de cuándo regresaría. De hecho, bueno, pues apenas vamos en el capítulo 2, capítulo 3 la próxima semana. Entonces va a tocar esperar a ver qué es lo que sucede con esta historia. Sí, es muy interesante, sobre todo este misterio, ¿no? De cómo llegaron de estar en el estadio a conocer a Morgan. Y luego, ¿por qué no está Madison con ellos? Que están buscando venganza, pero ¿sobre qué? ¿Qué fue lo que pasó? Están buscando venganza porque ya no tienen el estadio, porque tomaron el estadio y todavía están ahí, o sea, no lo destruyeron, o ¿qué fue lo que pasó? Entonces, por eso hay que estar muy al pendiente sobre esta historia, sobre este desarrollo. Y bueno, por mi parte, esto es todo. Espero les haya gustado este capítulo. Para mí fue un muy buen capítulo. Yo le daría un 9 de 10 a este capítulo, ya que bueno, hace muy bien su trabajo de conectar o de darnos cierta información sobre lo que ha estado sucediendo en estos capítulos en este tiempo, desde la temporada 3 hasta que conocimos a Morgan, que todavía faltan muchos pedazos de historia, todavía faltan llenar esos espacios en blanco, que bueno, ya lo iremos haciendo, ya lo iremos viendo cuando salgan esos capítulos, pero solamente toca esperar. Y bueno, por eso este 9, ya que bueno, siento que el capítulo anterior estuvo mucho mejor. A mi gusto estuvo mejor el capítulo 1, pero este capítulo 2 no estuvo mal, o sea, estuvo muy bien hecho, estuvo muy bien dirigido. Y bueno, otra cosa, vemos ahí como ese cambio de colores, de cómo estaba muy brilloso cuando estaban en el estadio, y luego el cambio a esos tonos grises que cuando encontramos a Morgan, que la semana anterior fue algo parecido cuando Morgan estaba en Alexandria
y ahora que estaba en este camino con los de Fear, ¿sí? Entonces hay algo, va a estar muy interesante esto. Entonces, por favor, dejen sus comentarios qué les pareció este capítulo, qué creen que pasó con el estadio, todavía está ahí o simplemente ya lo destruyeron, o el grupo de los buitres se quedó con él y es lo que está tratando de buscar esa venganza de recuperar ese estadio. Déjenlo en los comentarios, por favor. Si les gustó este video, denle like, comenten y suscríbanse a este canal para que no se pierdan estos videos. Si les gustó, por favor. Y bueno, nos vemos aquí la próxima semana para la review del capítulo 3 de Fear. Entonces nos vemos hasta la próxima. Que tengan buen fin de semana, buen inicio de semana, buen día, buena noche. Hasta la próxima.